Seguimos con esta serie que se titula El Ministerio de la Iglesia y estamos hablando acerca de que la Iglesia debe ministrar y que ministrar significa servir o entregar todo aquello que Dios mismo puso en nosotros y lo hacemos a través del Espíritu Santo. Servimos a Dios, ministramos a Dios y a la Iglesia a través del Espíritu Santo, porque como dijimos, y esto es algo muy importante que entendamos, el Espíritu Santo capacita al creyente para responder a todo aquello que Dios demanda de él. Dios pide y a la vez capacita. Amén. Dios nunca te va a pedir algo sin primero darte las herramientas necesarias para llevar a cabo eso que Él te está pidiendo. Esa tarea, ese servicio que Dios te está pidiendo. Primero va a poner las herramientas para que tú puedas responder a ese llamado, a esa tarea. Eso lo debemos entender, ¿vale? Nunca debemos decir, por esta misma razón, no puedo, no tengo, no valgo, es difícil, o yo no sirvo para esto, etcétera, etcétera. Porque Dios capacita al que llama. Por eso debemos tener bien claro si Dios nos está llamando a eso que nosotros estamos haciendo o queremos hacer. Si nosotros estamos seguros de que Dios nos llama a hacer eso que vamos a hacer o que vamos a empezar o que queremos hacer, debemos descansar en que Dios nos va a dar todas las herramientas necesarias para llevar a cabo esa tarea. Con esa confianza, con esa tranquilidad, debemos hacer las cosas para Dios. Amén. Ahora, dijimos que el ministerio de la iglesia debe estar enfocado en tres direcciones: hacia Dios, hacia la iglesia y hacia el mundo perdido. En estas tres direcciones debe estar enfocado nuestro servicio, nuestro ministerio. El martes pasado hablamos acerca de ministrar a Dios y dijimos que eso se hace a través de la adoración. Y dijimos que la adoración no solo se trata de palabras que podamos decir con nuestra boca, sino que se trata de una vida de obediencia y servicio a Dios en el Espíritu. Eso dijimos acerca de la adoración. Se trata más bien de una vida de obediencia y de servicio a Dios, de rendir nuestro corazón a Dios. Como habíamos leído el versículo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración y el servicio van juntos. Adoramos a Dios con nuestros labios, pero adoramos también a Dios a través de la obediencia y del servicio humilde. Dijimos que no puede haber verdadera adoración sin un corazón dispuesto a obedecer. Es imposible. La adoración es una vida rendida a Dios en todos los aspectos. El título de la lección de hoy es Ministrando los unos a los otros. Dijimos que está enfocado nuestro ministerio hacia Dios, hacia la iglesia y hacia el mundo. Hoy toca hablar acerca del ministerio hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos. Dijimos que ministrar básicamente significa servir o entregar aquello que Dios mismo puso en nosotros. El servicio o esta entrega se hace a través del Espíritu Santo, es decir, con todo aquello que el mismo Espíritu Santo puso en nosotros, porque como dice la palabra, nadie puede dar nada que primero no haya recibido, o al menos no podemos dar nada que agrade a Dios. Todo lo que ofrecemos o damos a Dios, a nuestros hermanos o al mundo, lo hacemos porque primero lo hemos recibido de Dios. Amén. Ministrar es dar. Básicamente es dar lo que Dios nos dio primero. Dios me da amor a través de su Santo Espíritu y yo puedo amar. Yo doy amor porque primero Dios me dio de su amor. Si no, sería imposible, porque el corazón del hombre es egoísta, es malo. Amén. La iglesia debe ministrarse a sí misma con todo aquello que Dios puso a nuestra disposición con el fin de ser edificados, a fin de estar preparados, como dijimos, para continuar con el plan redentor que Dios tiene para la humanidad. Porque todavía sigue en marcha el plan redentor de Dios para el mundo, el plan para rescatar al hombre del pecado. Como vimos en la primera lección, este plan lo lleva a cabo la iglesia, que es el grupo de creyentes que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Este es el ministerio de la iglesia, edificarnos los unos a los otros. Y Efesios 4:11 dice así,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy importante y necesaria la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que la iglesia funcione de una manera correcta y sincronizada. Amén. ¿Cuántos han visto tocar a una orquesta sinfónica? Creo que todos, en vivo o a través de la televisión. Cada uno toca un instrumento, diferente, pero todos en conjunto crean una melodía perfecta, sincronizada, hermosa, dirigidos por el director de la orquesta. La iglesia igual, cada uno tiene un don, una capacidad, pero todos juntos trabajamos en sincronía. Amén. Dirigidos por el director, que es el Espíritu Santo. Amén. Si es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, ese es otro tema. Debemos dejarnos guiar por el director de la orquesta, que es el Espíritu Santo. Ahora, cada uno de los creyentes tiene una función específica dentro del cuerpo, y todo el cuerpo en su conjunto tiene una función o un propósito común. Dice 1 de Pedro 2:9. Hablando a la iglesia, a nosotros, los que estamos aquí, ¿vale? Cuando la palabra habla, nos habla a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la principal función del cuerpo, el propósito que tenemos en común, anunciar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Para esto la iglesia debe ser edificada a fin de poder llevar este ministerio, esta tarea, de una forma efectiva. Amén. Por eso la gran importancia de que la iglesia se ministre a sí mismo, bajo la guía y la unción, el poder del Espíritu Santo. Cada creyente debe ser instruido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Amén. Dios capacitó a cada creyente con un don determinado, con una capacidad específica para que cada uno ministre al otro en amor y en el poder del Espíritu Santo. Este vendría a ser el ministerio de la iglesia. La iglesia debe estar unida en amor. Podemos anunciar el Evangelio al mundo, pero si la iglesia no está unida en amor, en poder, nuestro testimonio acerca de Jesús no va a tener valor, no va a tener impacto. La iglesia primero debe ser para luego hacer. Amén. Por eso es importante el crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Importante, no muy importante. Es de vital importancia que la iglesia crezca, que la iglesia se desarrolle espiritualmente. También dijimos el martes pasado que la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo y como comunidad debe trabajar junta y en compañerismo los unos con los otros. La idea es que el cuerpo se vaya desarrollando y creciendo conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se convierta justamente en esto, en la imagen de Jesucristo en este mundo. Amén. La iglesia debe ser una iglesia llena de poder, una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Por eso Jesús dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis mis testigos. Obramos, hacemos, ministramos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repito, este es el ministerio del cuerpo. En esto debemos trabajar y ocuparnos, no en cosas superficiales o en cosas que no aportan nada al cuerpo. Debemos trabajar en todo aquello que edifica al cuerpo. Dice 1 Corintios 10:23. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad o la comunidad. No todo edifica. Por eso debemos trabajar en todo aquello que edifique
al cuerpo. Amén. Y todo aquello que traiga unidad y armonía a la iglesia. Ahora, la edificación de la iglesia no es algo sencillo. Hay enemigos que se levantan cuando la iglesia quiere crecer y desarrollarse. Dos enemigos que se levantan. Primero, nuestra propia carne. Nosotros pensamos, sentimos, queremos. Yo pienso que las cosas se deben hacer así. A mí me gusta, yo creo. Todo eso se levanta en nuestra vida y no beneficia el crecimiento de la iglesia. Amén. Debemos que dejar que sea lo que Dios quiere para la iglesia. No lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Es lo que Dios quiere para la iglesia. Por eso debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Cada uno de nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no por nuestro propio corazón, por nuestras propias ideas, por nuestros propios pensamientos, sino cada uno va a hacer lo que quiera y nunca va a haber unidad en la iglesia. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, va a haber unidad, porque Él va a pensar en cada uno de nosotros, va a poner su deseo en cada uno de nosotros, su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Aunque seamos muchos, va a haber un solo deseo, una sola voluntad, que es el deseo y la voluntad de Dios. El segundo enemigo que se levanta en la iglesia es nuestro archienemigo, el diablo. El trabajo del enemigo es dividir, hurtar, matar, destruir, confundir, etcétera, etcétera, para que la iglesia no sea efectiva y tenga ese éxito en el ministerio hacia el mundo. Que la iglesia no sea una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Si la iglesia fracasa en el ministerio a ella misma, va a fracasar en el ministerio hacia el mundo. Si la iglesia fracasa en esa tarea de ministrarse a ella misma, ese crecimiento espiritual va a fracasar en el ministerio hacia el mundo. Pero debemos saber, como dije, que Dios nos ayuda en esta tarea. Por eso Dios envió al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, dice la palabra. Amén. Y tenemos dos cosas que provienen del Espíritu Santo. Una es el fruto del Espíritu y la otra son los dones del Espíritu. Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. También se nos habla en 1 Corintios 12 acerca de los dones espirituales. Nos hace una lista de unos dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a la iglesia. El propósito por el cual el Espíritu Santo reparte estos dones a la iglesia es para que el cuerpo se ministre a sí mismo. Amén. Ahora, también necesitamos el fruto del Espíritu Santo para ministrarnos correctamente. Amén. Podemos ministrarnos de una forma incorrecta o podemos ministrarnos de una forma incorrecta o correcta. Amén. Por ejemplo, tengo el don de sanidad, uno de los dones que el Espíritu Santo reparte, pero si no tengo amor, como dice la palabra, no voy a saber usar ese don de una manera efectiva. Lo voy a usar para mi propia vanagloria, por orgullo, etcétera, pero no lo voy a usar por amor. Por eso primero es el fruto y después el don. Es más importante el fruto del Espíritu en nuestra vida que los dones del Espíritu. Amén, debemos entender eso, es muy importante. Primero debemos buscar que el fruto del Espíritu fluya en nuestra vida y luego sí, los dones del Espíritu. Ahora bien, estamos diciendo que nos ministramos los unos a los otros con el propósito de ser edificados los unos a los otros. Dice Efesios 2:19, no lo tengo aquí lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice así: por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es Él quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Y algo importante que debemos trabajar es nuestro carácter. Cuando trabajamos por la edificación del cuerpo, cuando nos edificamos los unos a los otros,
debemos trabajar en nuestro carácter. ¿Y por qué trabajar nuestro carácter? Porque se trata, como dije, de ser antes que hacer. No se trata de hacer las cosas humanamente, en la carne, como a mí me parece, como yo pienso que las cosas se deben hacer. Amén. No se trata de aparentar hacer las cosas o hacer las cosas con una motivación equivocada. Esto le pasaba a los religiosos hipócritas de la época de Jesús. Hacían las cosas con una motivación equivocada. Ellos eran bebés espirituales, no habían madurado. Ellos hacían las cosas por vanagloria, por orgullo, como dice la palabra, para ser vistos por las personas. Ellos oraban en público, ofrendaban en público para que la gente los viese y les aplaudiese. Vemos que no tenían esa madurez espiritual. Amén. Debemos trabajar en ser como Jesús. Y dirás, esto es imposible. Y la verdad que es imposible llegar a ser como Jesús, pero es ahí donde la iglesia debe apuntar. De esto trata el crecimiento espiritual, de cada día ser más como Jesús. Cada día el mismo carácter de Jesucristo se vaya formando en nosotros. De esto se trata el crecimiento espiritual y esto es una tarea que nos va a llevar toda la vida. Amén. Pero nunca debemos perder de vista este objetivo. La iglesia debe tener este objetivo en común, ser como Jesús. Amén. Y también debemos saber que esta tarea, como dije, contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Si no, sería imposible. Amén. Nos convertiríamos en hipócritas, como estos religiosos de la época de Jesús. Ellos no tenían el Espíritu Santo, solo aparentaban ser. Amén. Dice Efesios 4:13, este trabajo debe continuar, el trabajo de ir creciendo y desarrollándonos espiritualmente, hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Esta es la meta del creyente. Aunque no la consiga, ahí debe apuntar el creyente. En esto debe trabajar el creyente. Amén. Gálatas 4:19, no lo tengo aquí. Gálatas 4:19 dice, hijos míos, aquí habla Pablo, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Este era el deseo de Pablo, que Cristo se formase en cada creyente. Quiere decir que el mismo carácter de Jesucristo debe ser formado en el corazón del creyente. La iglesia tiene un referente a seguir y ese referente es Cristo. La iglesia debe glorificar a Dios. Ahora entendemos la importancia del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es muy importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la única manera en que podemos llegar a tener el carácter de Jesucristo y expresar al mundo a Jesucristo y hacer lo mismo que Jesucristo hizo, las mismas obras que Él hizo. ¿Cuántos pertenecen? ¿Cuántos permanecen en Cristo? Todos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Y también dijo Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará. Esa es nuestra meta, ser y hacer lo que hizo Cristo. Pero debemos entender que primero debemos ser para luego hacer. Si intentamos hacer las cosas sin tener primero el carácter, el corazón de Jesucristo formado en nosotros, vamos a hacer las cosas pero de una manera humana. No va a glorificar a Dios. Nos vamos a convertir en religiosos, hipócritas. Nuestra motivación no va a ser el amor, porque el fruto del Espíritu es amor. Amén. Para expresar a Cristo primero debemos ser como Cristo. Como dice el pastor Pepe, no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Por eso es importantísimo que nosotros nos edifiquemos juntos como iglesia. El fruto del Espíritu nos capacita para esto. Dice la palabra que el fruto del Espíritu, como leímos en Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto en nuestra vida, en nuestro corazón, forma nuestro carácter conforme al carácter de Jesucristo. No se trata de lo que proviene de nosotros mismos.
Lo que hay en nosotros mismos no alcanzan para satisfacer las demandas de Dios. No tenemos nada que ofrecer. Hay un milagro en la palabra, en el Evangelio, que es, todos los conocemos, que es la multiplicación de los panes y los peces. Había una multitud hambrienta. Jesús dijo, dadles vosotros de comer. Ellos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿qué haremos con toda esta gente? No tenemos más que unos pocos panes y unos pocos peces. Jesús dijo, dadles vosotros de comer. ¿Qué hicieron los apóstoles? Entregaron a Jesús esos pocos panes, esos pocos peces que tenían. Dice que Jesús dio gracia, los rompió, los dio a los discípulos y los discípulos los dieron a la multitud. Esta es la forma. Esto habla de que en nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer, ni a la iglesia ni al mundo. Debemos entregarle a Dios todas nuestras capacidades, nuestros pocos panes, nuestros pocos peces, nuestro poco amor, nuestra poca paciencia, nuestra poca fe, para que Dios lo bendiga y nos lo dé multiplicado, que ese es el fruto del Espíritu Santo. Amor, fe, gozo, paciencia, bondad, para que nosotros luego podamos alimentar a nuestros hermanos y al mundo. Amén. Por último, la iglesia debe ser una iglesia fuerte, y la fuerza de la iglesia emana de la unidad de la iglesia. Dice Juan 21:23. Para que todos sean uno. Esta fue la oración que hizo Jesús al Padre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amados. Y esta unidad se logra si dejamos que el fruto del Espíritu Santo fluya en nosotros. El fruto del Espíritu Santo nos capacita para amar. Y dice la palabra que el amor es el vínculo perfecto. Es lo que une al cuerpo de una manera perfecta. No las ideas que podamos tener, el conocimiento, la forma de pensar, sino el amor es lo que une a cada creyente. Y si el fruto del Espíritu no está en nosotros, no puede haber ese amor necesario para que haya esa unidad. Amén. Por eso, como dije, el diablo busca romper esa unidad. El diablo busca crear división en la iglesia, porque una iglesia dividida es una iglesia débil. Dice primera de Pedro 3:8, la versión Dios habla hoy, en fin, vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir. Este es el sentir de Dios, el sentir del Espíritu Santo. Y amándose como hermanos, sean bondadosos y humildes. Como suele decir, la unión está, la fuerza está en la unión o algo así. O en la unión está la fuerza. Ese es el dicho. Amén. Cuando la iglesia vive en perfecta unidad, se convierte en una iglesia de impacto en medio de la sociedad. Amén. Ahora, en esta unidad de la iglesia hay también diversidad, hay diferentes personalidades, ¿verdad? Cada uno, como esa orquesta, toca un instrumento diferente, cada uno tiene una capacidad, un don diferente, cada uno viene de un contexto diferente, de un país diferente, con costumbres diferentes. Dice 1 Corintios 12, quiero leerlo, no lo tengo aquí el versículo, el que quiera buscarlo. Vamos a poner atención a esto que vamos a leer. Dice 1 Corintios capítulo 12, el verso 14. Dice así, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, o al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí habla de la unidad, todos somos necesarios, todos somos un cuerpo. Y hace aquí una comparación con el cuerpo humano. No todo es mano, no todo es pie, no todo es ojo. Cada uno está puesto en un lugar determinado del cuerpo y dice que el que lo puso fue Dios. Dios te puso en un sitio específico dentro del cuerpo. Y la tarea que tiene cada miembro de la iglesia o del cuerpo de Cristo es edificar, ayudar, bendecir, amar a los otros miembros, para que el cuerpo tenga esa unidad que necesita para reflejar al mundo el carácter de Jesucristo. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Amén. Esa es la importancia de edificarnos en amor. Amén. A través del fruto del Espíritu Santo. Dios se goza cuando ve una iglesia unida. Cuando hay unidad en amor, el Espíritu Santo se manifiesta con poder en medio de la iglesia. Por eso el diablo no quiere que haya unidad, porque ahí donde hay unidad se manifiesta el poder de Dios. Por eso es importantísimo que crezcamos espiritualmente, que el carácter de Jesucristo se vaya formando cada día en nuestra vida. Que no expresemos nuestra humanidad, sino que expresemos su divinidad. Esto lo hacemos a través del Espíritu Santo. Debemos morir cada día. Dice la palabra que la semilla, si cae en tierra y no muere, no lleva fruto. Debe morir para llevar el fruto que tiene dentro. Cada uno de nosotros estamos llamados a morir para expresar lo que hay dentro de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Cuando creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo. Pero para poder expresar al Espíritu Santo primero debemos morir. Debemos renunciar a lo nuestro, a nuestras preferencias, a nuestros caprichos, a lo que nosotros pensamos, que queremos, que a veces pensamos cómo deben ser las cosas. Debemos rendirnos a la voluntad de Dios, a la guía del Espíritu Santo, afinar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo. La iglesia no está en esta tierra para divertirse, entretenerse, pasar el rato, venir aquí y disfrutar. Todo eso está bien, pero la iglesia tiene un propósito que no podemos perder de vista, que es reflejar a Cristo al mundo, que es continuar con el plan de redención que Dios tiene para el mundo. Como estamos estudiando, la iglesia debe ministrar a Dios, debe ministrarse a ella misma y debe ministrar al mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Dijimos que la iglesia ministra a Dios a través de la adoración y que de la adoración es una vida de obediencia y servicio a Dios. Luego la iglesia debe ministrarse a sí misma con esos dones que Dios puso en cada uno de nosotros, pero se debe hacer en el amor de Dios. Por eso la iglesia debe edificarse para expresar a Cristo. Yo no debo expresar a David, debo expresar a Dios, porque en mí no hay nada. Amén. Y la iglesia debe ministrar al mundo. Jesucristo no va a bajar a la tierra a anunciar que Él murió y resucitó. Él vino a la tierra, murió, resucitó, concluyó con el plan de redención para el mundo, ahí en la cruz, luego resucitó, ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita con el poder necesario para ser testigos de Jesucristo. Y en ese poder
nosotros debemos ministrar al mundo a través de la predicación del Evangelio. Amén. Pero si la iglesia no se edifica, la iglesia no se forma en el carácter de Jesucristo, la iglesia no va a tener éxito en esa ministración al mundo. Por eso dije que debemos ser para luego hacer. La iglesia debe crecer, debe madurar. No debemos, dice la palabra, procurar los mejores dones. Yo debo esforzarme por los mejores dones. Eso no está mal, anhelar los mejores dones que el Espíritu Santo tiene para mí. Pero si yo no formo primero mi carácter, no voy a saber usar ese don. Lo voy a usar con una motivación equivocada. Lo voy a usar para ser visto o para mi propia vanagloria. Todo lo que Dios nos dio lo debemos dar en amor, en paciencia, en bondad, en fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, etcétera, etcétera. Por eso es importante la administración los unos a los otros. Amén. Bueno, creo que quedó claro lo de hoy, que la iglesia debe ministrarse. Y la iglesia no debe preocuparse por esas cosas que no edifican. Hay cosas que están bien, que bueno, pero no edifican. Debemos ocuparnos en aquello que edifica. Debes preocuparte, estar pendiente de edificar a tu hermano, de bendecir a tu hermano, de ayudar a tu hermano, de expresar a Cristo a tu hermano. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. No estamos separados de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Mi cuerpo expresa lo que hay aquí. La iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, expresa lo que hay en la mente y en el corazón de Dios. Pero como dije, somos cada uno libres, tenemos libre albedrío, una voluntad propia que muchas veces no se ajusta o no se sincroniza con la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que debemos tener la mente de Cristo y trabajar en esa dirección. Amén.